Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo. Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?». El dueño les dijo: «Algún enemigo ha hecho esto». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba?». Pero él les dijo: «No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero». En esta parte nos da la explicación de la parábola de la mala hierba entre el trigo. Esto abarca el verso 24 al 30, donde nos aclara sobre esto. Acá no voy a explicar tanto porque más abajo está la explicación que Cristo da. Entonces no puedo añadir algo que ya Él explicó. El punto es de que en esta parte nos está narrando sobre el reino de los cielos, que es semejante a una semilla en el campo que fue sembrada, pero cuando ya esta semilla empezó a dar trigo o espigas de trigo, dice que hubo un enemigo que fue y sembró la mala hierba. Entonces, que los trabajadores dijeron: es bueno que la arranquemos para que no dañe el trigo o no crezca juntamente con el trigo, más. Él dijo: déjenos que crezcan juntos, porque en la cosecha vamos a arrancar primero la mala hierba y después el trigo. Entonces, acá nos está dando a entender que esta obra satánica, que lo que realmente percibimos hoy en el mundo como el pecado ha prosperado en los que quieren prosperar en el pecado, y como Dios prospera, o el evangelio, las cosas de Dios prosperan en los que queremos prosperar en el evangelio. Pero un día será todo esto separado, no ahora. Yo sé que la mayoría de nosotros, cuando estamos en el evangelio, no nos gusta ya ver el pecado, lo aborrecemos, pero de cierta manera, pues no es el tiempo. Tenemos que entender que habrá un tiempo en que eso se extermine. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto, y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Ahora me toca que explicar la parábola que el Señor está hablando del verso 31 y el verso 32, que nos habla la parábola de la semilla de mostaza. En esta parte, la semilla de mostaza está dándonos a entender el reino de los cielos, digamos. Esta semilla es el reino de los cielos porque es una semilla tan pequeña. Entendamos esta parte. ¿Por qué es una semilla tan pequeña? Porque es una semilla específica. Ahora entendamos. ¿Por qué el Señor no le habló a todos claramente? Porque traía una semilla específica para los discípulos, que es la semilla de mostaza. Entonces, cuando fue sembrada, dice que es la semilla más insignificante, pero cuando crece se vuelve como otra planta del huerto, como un árbol grande. Y vienen las aves y se reposan en sus ramas, se regocijan. El reino de los cielos nos trae paz, nos trae alegría genuino, nos trae verdad, nos trae justicia, nos trae fe, nos trae amor genuino. Digamos, solo con Dios vamos a poder experimentar lo verdadero, lo puro, en medio de tanta maldad. Solo con Dios. Digamos, el mundo te habla de paz, te habla de amor, te habla de justicia, te habla, pero realmente la base del mundo es fingir amor, es fingir justicia, es fingir hipocresía.
Digamos, cuando un cristiano evangélico también practica el fingimiento, también practica la hipocresía. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos somos llamados a hablar y a vivir algo genuino. Y cuando entendamos eso genuino, créanme, las personas lo van a percibir, van a recibir de nosotros paz, tranquilidad. Digamos, no van a recibir falsedad o mal presentimiento. Puede ser que ellos sientan eso, pero es por su mala manera o el mal pecado que viven ellos. Pero al final ellos se van a dar cuenta que fue un mal pensar o un mal sentir cuando vean que si nosotros practicamos la palabra continuamente, vamos a ser siempre los mismos continuamente. Siempre que practiquemos la palabra. Digamos, la práctica de la palabra tiene que ser hoy y siempre, no unos días y otros días. Entonces, eso es como hipocresía. No, tenemos que aprender y suplicarle mucho a Dios a ser genuinos, como Dios quiere que seamos. Entonces el Señor aquí está explicando que el reino de los cielos es semejante como una semilla de mostaza que fue sembrado en el campo y que cree que al ser una semilla tan pequeña y tan insignificante se vuelve la más grande. Si nos damos cuenta, hoy en día hay tanto cristiano evangélico en el mundo que Dios ha ido, lógicamente está trabajando y sigue trabajando el Espíritu Santo a través de ellos y está obrando y volviéndolo cada vez más grande. Ese es el objetivo del reino de los cielos, que cada vez se noten más. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. En el verso ya 33, solo el 33, perdón, nos explica sobre la parábola de la levadura. También simboliza el reino de los cielos. Y está hablando acá que es una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para fermentar. Y lógicamente al hacerlo, fermenta toda la masa. Lo que estamos tratando de entender acá es que lo hace en 3 medidas de harina. Como quien dice, primera mezcla, primera medida, segunda medida y tercera. Pero al final las 3 medidas son leudadas. Llevan su mezcla de levadura. Lo que estoy tratando de decir es que el progreso del Evangelio es así. Digamos, empezó en Jerusalén, se extendió a las naciones, hoy hasta Guatemala llegó. Nosotros estamos fuera de los 4 continentes que están muy enraizados, muy apegados. Y si nos damos cuenta, al final, la levadura que el Señor está hablando acá ha llegado a inundar todo el mundo donde es permitido y todo donde no es permitido, que aún el evangelio en ciertas partes se practica de manera escondida con tal de darle la honra y la gloria a Dios y y las personas se resguardan de la violencia que esto trae con personas que aún no entienden que el reino de los cielos no solo va a leudar una masa o una mezcla, sino que va a ir progresando en una etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa, para que entendamos que al final la mezcla llegó, o la levadura llegó a las 3 mezclas de harina que una mujer había separado, de una forma simbólica que el Señor está hablando de cómo va a progresar el evangelio en el mundo. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. En el verso 34 y 35 nos habla sobre el cumplimiento de las escrituras. Digamos, cuando Dios decidió realizar su obra salvadora de la manera que la está realizando, Él ya traía un diseño y un objetivo y un porqué y para qué.
Lógicamente nosotros, los seres humanos, no lo entendemos, y no lo hablo por usted, lo hablo por mí. Digamos, la Biblia dice que el Señor anuncia su salvación por la locura, sería, de la predicación. Y créanme, yo también un día dije, pero ¿por qué nos predican? ¿Para qué nos predican? Bueno, en aquel entonces no lo entendía. También el Evangelio nos pone a orar, que es algo que cuando somos nuevos no lo queremos hacer porque nos da vergüenza. Nos pone a cantar y ¿por qué debo cantar, verdad? Entonces hay cosas que definitivamente nosotros no entendemos, pero conforme nos vamos metiendo en el Evangelio lo vamos a ir entendiendo. Entonces el cumplimiento de las Escrituras es que Dios, a través de los profetas, anunció un diseño de cómo se establecería el reino de los cielos en la tierra, y lógicamente Cristo no podía cambiar ese diseño, no podía hacerlo de otra manera. Por eso tenemos que entender por qué Cristo usó las parábolas, por qué habló de esta manera y por qué hay cosas que no fueron tan claras, que lógicamente, por ejemplo, Pablo en las cartas las hace tan claramente, ¿va? Porque, créanme, si Cristo las hubiera hecho, Pablo no hubiera tenido ese desarrollo tan bueno que tuvo en las cartas a las iglesias. Entonces, el Señor todo lo manejó de una manera tan precisa y concisa, porque, lógicamente, Pedro iba a hacer algo, Pablo iba a hacer algo, que Marcos iba a hacer algo, todos sus discípulos tenían algo por hacer, pero les iba a dar a ellos algo específico para que se realizara en el momento. Entonces Isaías nos habla de un diseño de parábolas. Isaías nos habla de un diseño de algo específico hacia los discípulos, mas no a la gente. Entonces necesitamos comprender todo ello porque había un porqué y para qué. Al entenderlo así, nos damos cuenta que realmente las Escrituras o la Biblia solo se está cumpliendo. Eso es todo. Digamos, yo no puedo, por ejemplo, cambiar el diseño. Alguien me diría, pero ¿por qué nos está leyendo la Biblia? ¿Y por qué nos está hablando claramente? Créeme, ese es el trabajo que Dios me ha dado. Digámoslo así. Te dije, hace un tiempo yo me vi y él no era ni cristiano, enseñando, predicando. Yo aquel entonces no lo entendía. Hoy que lo hago, digo, era verdad. Y él me dijo, tú lo vas a ver. Entonces, el Señor hoy en día está con aquel gozo de hablar claramente. Ya no está el tiempo en hablar. Por eso, ¿se acuerdan que leímos una parte? No me acuerdo la cita, donde todo lo que yo diga en secreto, ahora grítenos en la azotea. Digamos, hoy nosotros, nuestro deber es gritarlo para que lo escuchen todos. Y un día, pues, no habrá pretexto. No, a mí no me dijeron, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, el progreso del Evangelio de una manera poco a poco para al final darlo a todos. Hoy en día, créeme que antes yo le decía al Señor, no, esta palabra debe ser predicada a la iglesia. Pero él me decía, no, el progreso del Evangelio tiene que ir así y así. Entonces lo entendí. Por eso es que estoy explicando esto de esta manera. Porque es el progreso del Evangelio. Llegará un tiempo en que, yo sé, los de afuera no quieren escuchar, porque dicen, no, para eso mejor voy a una iglesia. Pero no, el Señor está sacando a la iglesia para que hable a la iglesia, ¿sí? Le hable al mundo de una manera eclesial, podríamos decir, de una manera clara. Y si el mundo a través de esto no entiende, pues cada quien entregará cuentas cuando le toque entregar cuentas con el Señor. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno, y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal.
Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Ahora en el verso 36 al 43 nos habla de que Jesús explica la parábola de la mala hierba. Él anteriormente nos dio, fue donde les dije que más abajo explicaría, pero acá nos aclara realmente qué es lo que significa. Dice que Jesús despidió a toda la gente, entonces todos entraron a una casa. Nos habla acá y nos dice que los discípulos se acercan y le dicen, por favor explícanos, o le piden a él que les explique sobre la mala hierba. Entonces Jesús responde y les habla que la buena semilla que fue sembrada es la que siembra el Hijo del Hombre, que en otras palabras es Él, la buena palabra. Él la está sembrando y el campo es el mundo. Ahora, tenemos que entender algo acá. Él la está sembrando en sus discípulos. Y de cierta manera, el plan es llegar al mundo. Es otra forma como que entenderlo. La buena semilla, dice, representa el reino de los cielos. Y la mala hierba representa a los que son del maligno. Como quien dice a los que no creen. Si nos damos cuenta, Dios estaba, o Cristo estaba, dándoles a entender a ellos qué es lo que realmente ellos deberían comprender conforme lo que estaba pasando en ese entonces. Porque habían personas que creían y lógicamente buscarían a Dios y lógicamente recibirían el reino de los cielos. Pero también había un suceso ahí, que habían personas que no iban a creer. Que realmente, por más que se les explicara o se les dijera, ellos no iban a creer. Ahora, ellos necesitaban entender que la buena semilla o las personas que creían representaban los que iban a formar el reino de los cielos, y los que no iban a creer iban a formar la mala hierba. Entonces dice, el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. Nos está hablando en el versículo ya 39. La cosecha es el fin del mundo y los que van a cosechar son los ángeles. Entonces necesitamos entender acá que la mala hierba también dice ya en el verso 40 que se quemará a fuego y que sucederá en el fin del mundo. Les está hablando para que ellos entiendan que mientras ellos estén predicando, van a entender que habrán malas personas que de cierta manera van a representar al enemigo, y habrán buenas personas que van a representar el reino de los cielos, como hoy en día nosotros lo vemos. El vecindario o los lugares o donde andamos, sabemos que hay cristianos evangélicos y hay gente que no quiere escuchar por nada del mundo, escuchar la palabra de Dios. Entonces necesitamos comprender todo ello para que de cierta manera nosotros no nos aflijamos cuando veamos ciertas cosas que de cierta manera pasan, y que hay personas que por más que les explique, hablen o algo, no van a comprender, pero eso ya Dios es el que se encarga de hacerlo, digamos, porque tenemos que entender que mientras nosotros predicamos, el convencimiento o el arrepentimiento o el deseo de buscar a Dios solo es puesto por el Espíritu Santo. Nadie más de los seres humanos podemos imponer o decirle al Espíritu Santo, ponlo a este no, a este sí, no. Es ya el Espíritu Santo quien obra según también el plan, según los que ya están, digamos, podríamos decir como que apartados para que crean ahora, y otros apartados para después y otros para después, pero es obra del Espíritu Santo, no es obra del predicador ni del que enseña.